The text is Mark 6. El texto que vamos a leer se encuentra en Marcos capítulo 6, verses 30 to 44. de los versículos 30 al 34. And this teaching is entitled The Good Shepherd. Y esta enseñanza está titulada El Buen Pastor. Will somebody read that in Spanish, that scripture? Si alguien quiere leer esto en español. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Was that 30 to 44? Hasta 44. 44. Yeah. That's it. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Amen. Amen. Right, this is obviously a very well-known passage about the feeding of the 5,000. Este es, por supuesto, un conocido pasaje de la alimentación de los 5.000. But this passage is not primarily about a feeding program. Sí, pero este pasaje no trata solamente de un programa de alimentación. It's actually about a possible revolution and a war. Es posiblemente sobre una revolución y una guerra. The feeding of the 5,000 men and women La alimentación de los 5.000 hombres y mujeres was mainly an expression of God's love and compassion for the people. era tan solo una expresión del amor de Dios y de la compasión de Dios hacia las personas. And it's interesting to see that they went to a quiet place to rest. Y es interesante ver que aquí vemos que ellos fueron, los discípulos con Jesús, a un lugar solitario para descansar. But instead of a rest, Pero en vez de descansar, they had a big job on their hands tenían un gran trabajo en sus manos to feed all these people. de alimentar a toda esta gente. And interestingly enough, Y interesantemente, Jesus says they were intending to go somewhere to rest. que Jesús dijo que tenían la intención de ir a otro lugar a descansar. And yet this episode with the 5,000 people Y aún así, en este episodio con estas 5.000 personas, reveals an amazing thing nos revela una cosa tan sorprendente of the heart of God for his people. del corazón de Dios hacia su pueblo. So if we look at the scenario, Así que si vemos el escenario, it feels like something very warm and cozy. parece como si fuera algo muy cálido, muy cálido. And if I can paint some colors, Y si pudiera pintar algunos colores, maybe a lovely sunny afternoon, quizás pondría un
una maravillosa atardecer o sunny, una tarde soleada. Una tarde soleada. All sitting on the green grass Todos ahí sentados sobre la hierba verde and possibly with blankets, y posiblemente con manteles, all ready for a picnic. todos preparados para tener un picnic. But according to Tim Keller, Pero de acuerdo a Tim Keller, it's not about that at all. no se trata de eso en absoluto. So the disciples were probably tired from their ministry, Así que los discípulos probablemente estaban cansados de su ministerio and maybe they wanted to have some fellowship and rest. y que tan solo querrían tener algo de comunión con su maestro y descansar. But Jesus felt compassion. Pero Jesús tuvo compasión de la gente. And when Jesus felt compassion, Y cuando Jesús tuvo compasión, it meant a big job for them. hizo que esto fuera un gran trabajo para ellos. Because he saw they looked like sheep without a shepherd. Porque Jesús vio a toda esta gente como ovejas sin pastor. But we must realize that it's not just for those people. Pero debemos darnos cuenta de que no era solamente hacia esas personas. This can teach the world much today, Esto les puede enseñar al mundo mucho hoy. as the whole world is roaming around like sheep without a shepherd. Porque todo el mundo está ahí vagando como pastores, como ovejas sin pastor. But the thing is, the secret is it must come from a heart of compassion. Pero el secreto está que debe venir de un corazón con compasión There's no other way to shepherd people. para pastorear a las personas, porque no hay otra forma de hacerlo. Now, like the woman at the well in John's Gospel, Y así como con la mujer junto al pozo que vemos en Juan capítulo 4, she wanted water, ella quería agua, but Jesus was going to give her something else, pero Jesús le quería dar algo más, spiritual water. agua espiritual. Here, the people want food, Aquí las personas querían comer comida, but Jesus is going to give them a lot more than food, pero Jesús quería darles mucho más que comida, and they don't realize that. y ellos no eran conscientes de ello. So we can break up this passage Así que podemos romper en este pasaje under 4 headings. o romperlo en 4 títulos, o dividirlo en 4 títulos. A revolution, Una revolución, a very unexpected military leader, un líder militar inesperado, the crucifixion, a very shocking act, la crucifixión como un acto chocante and very strange revolutionaries. y gente revolucionarios muy raros. Now they go to this desolate place on the other side of the lake, Así que ellos fueron a este lugar solitario al otro lado del lago, but the Sea of Galilee is a very big lake. pero el mar de Galilea es un lago muy grande. So this place could have been quite far away. Así que este lugar debería haber estado muy lejos. We think of a nice field, Nosotros pensamos acerca de un bonito campo, but I believe it was quite desolate. pero yo creo que era algo así muy desolador. And once again we come to the Roman authorities in Jerusalem. Y también llegamos a ver a las autoridades romanas en Jerusalén. The Jewish people couldn't stand these Roman people. Y ver que los judíos no podían soportar a estas autoridades romanas, They came in and took over their country, porque habían venido y habían ocupado su país, ignored all their rules, ignorando todas sus reglas and made them feel like foreigners in their own country. y haciéndoles sentir como extranjeros en su propio país. So among the disciples Así que entre los discípulos was Simon the Zealot, estaba Simón el Celote, and the Zealot was really a freedom fighter. y los celotes eran como freedom fighter, Yeah, or an anarchist. Luchador por la libertad.
Sí, Gracias. eran luchadores por la libertad o anarquistas. And we probably wouldn't like zealots very much. Y quizás nosotros no nos gustarían los celotes mucho, They were trained for fighting, porque ellos habían sido entrenados para luchar. and their whole purpose was to overthrow the Roman government and throw them out. Y todo el propósito de ellos era de expulsar a los romanos. This remote place could be an ideal place En este lugar remoto podría haber sido un lugar idílico to plan strategy for these Romans. para planear estrategias para los romanos. Against Romans. Yes. Sí, en contra de los romanos. In John 6, verse 15, En Juan 6, capítulo 15, he says he knew they wanted to make him a king. dice ahí que ellos querían hacer de Jesús un rey. So he slipped away to the hills by himself. Así que él salió de allí, entre ellos salió corriendo, And looking at these zealots, y mirando a estos celotes, he also knew that this crowd wanted to do that too. y él también, Jesús, pensaría acerca de ellos que también querrían hacerle rey. It could mean that this desolate place wasn't a very nice place. Podría ser que este lugar no era un lugar muy bonito. And imagine their thoughts. Y imaginar sus pensamientos. He's come to the right place. Imagine their thoughts or his thoughts. Their thoughts. Sí, imaginar los pensamientos de esta gente. Habían venido a este lugar. We can make him king, Podemos hacerle rey. and we could lead a revolution against the Romans. Y podemos hacer una revolución en contra de los romanos. They could be expecting weapons training in war. Y podrían esperar ser entrenados, ¿no? En las armas. But Jesus, Pero Jesús he feeds them los alimentó and gives them a part of the gospel. y les dio parte del Evangelio. It's the very opposite of what the zealots would be expecting. Esto era algo contrario a lo que los celotes esperarían. Now, to give you an idea of the Old Testament shepherd, Ahora, para daros una idea de lo que era un pastor en el Antiguo Testamento, we must just go to the book of Numbers, podemos ir al libro de Números, chapter 27, capítulo 27, verses 15 to 17. versículos del 15 a 15, 15 to 17. del 15 al 17. This is Moses' prayer for a successor to himself. Y esta es la oración de Moisés por la sucesora. It's for Joshua to take over. Sí, pidiendo a Dios un sucesor, ¿no? Por ejemplo, a Josué. Does somebody want to read those two verses? Or three Versículos verses? 15 al 17. ¿Alguien quiere leerlo? Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Amén. So we see that way back in the Old Testament, Así que vemos ahí atrás en el Antiguo Testamento the people were like sheep without a shepherd. que las personas eran como ovejas sin pastor. But you will notice from this part of Numbers Pero os habréis dado cuenta de estos textos de Números they were looking for someone to actually lead them into battle too. que están buscando a alguien que los pudiera guiar en la batalla también. Whereas now in the New Testament it's very different. Que lo que ahora en el Nuevo Testamento es tan diferente. And Jesus was telling these people what this new covenant was going to be about.
Y Jesús les estaba hablando a estas personas de lo que el nuevo pacto sería. It's about love, it's about giving, it's about helping people. Es acerca del amor, es acerca del dar y de ayudar a las personas. The people were looking for something physical, Las personas estaban buscando algo físico, but Jesus wanted to give them something spiritual. pero Jesús quería darles algo espiritual. And Jesus wasn't just another Moses. Y Jesús no era otro Moisés, He was the ultimate Moses. él era I don't know how to put it. Ultimate. Último. El último Moisés. Yeah. Yeah, sí, el último Moisés, no sé cómo decirlo. The complete Moses. Sí, un Moisés, pero ya más completo. And Moses, just like David, Abraham, and Daniel, Y Moisés, tanto como David y Daniel, y Abraham, also, did you say? I said like David, Abraham, and Daniel, Así como y Moisés como Abraham, Daniel, they were just shadows of what Jesus was going to be. ellos tan solo eran sombras de lo que Jesús era. So now we just move on. The shocking act is the crucifixion. Y ahora nos movemos a ese, como he dicho antes, acto chocante que fue la crucifixión, Which shows us that he was not only the shepherd, que nos muestra que no era solo el pastor, but he was also the perfect sacrifice to Sí. appease the wrath of God. sino que también era el sacrificio perfecto que quitaba la ira de Dios. No sé. And instead of teaching them how to fight, Y en vez de enseñarles a cómo luchar, he lifts up the bread and blesses it, él simplemente levantó el pan y lo bendijo, which is a picture of the Last Supper, lo cual es una imagen de la última cena, with his disciples around the table. con sus discípulos alrededor de la mesa. And here he breaks the bread and hands it out, Y aquí también partió el pan y lo pasó, but the Last Supper is leading up to his body that was going to be broken for them. pero en la última cena eso lo guiaba a su cuerpo que iba a ser partido por causa de ellos. The ultimate sacrifice for us. El último, el último quiere decir no último, No. el sacrificio The final, perfect. sí, Final. el sacrificio final que iba a hacer por ellos. Sorry. Eso es bien. The strange revolutionaries are the disciples, Los revolucionarios esos raros eran sus discípulos and now us. y ahora somos nosotros. We are different to what the world expects. Somos distintos a lo que el mundo espera de nosotros. It's like if you are having an argument with someone, Es como si tú estuvieras discutiendo con alguien, we so easily want to fight to win the argument. tan fácilmente queremos luchar para ganar ese argumento, esa discusión, And Jesus would probably say, y Jesús probablemente diría, don't do that. no lo hagas. If you lose the argument, it doesn't matter. Si pierdes la discusión, pues no importa. You just love the people and I will do the rest. Tú tan solo ama a las personas y yo haré el resto. It's your love that will convict them, not your words. Es tu amor que los convencerá y no tus palabras. We need to be strong, Necesitamos ser fuertes, convicted of the truth, convencer de la verdad and confident in it, y ser confiados en ella, but our manner must be full of grace. pero nuestras maneras deberían ser llenas de gracia. And this next bit that I've written here Y esta pequeña parte que he escrito aquí brought me a lot of conviction. me trajo a mí mucha convicción. We can be holy,
podemos ser santos, we can pray every day, podemos orar todos los días, we can worship every day, podemos adorar todos los días and preach the gospel to people, y predicar el Evangelio a todas las personas, but the people will only see Jesus when you are transparent. pero las personas tan solo verán a Jesús cuando tú seas transparente. It's like looking through a window that is dirty. Es como mirar a través de una ventana que está sucia. That's like us when we have Y eso es como nosotros cuando just works. We have, If we the last one, when we have just words, just works, words, works. obras. Yeah, Sí, eso es como nosotros cuando solo tenemos obras. but we need to be so transparent that people can see Jesus in us. Pero debemos ser tan transparentes para que las personas puedan ver a Jesús en nosotros. And I remember when I first got saved, Y yo me acuerdo de cuando me convertí al principio, I believed people could see Jesus in me, yo creía que las personas podrían ver a Jesús en mí, but I don't know if they still do. pero yo no lo sé si todavía lo hacen, lo pueden ver. We need to learn from Jesus how to truly love people. Y debemos aprender de Jesús a saber cómo amar a las personas. And here is just a little reminder of what we need to be as Christians. Y aquí hay un pequeño recordatorio de cómo necesitamos ser como creyentes, Because we have all been Christians a long time here. porque todos nosotros hemos sido creyentes por mucho tiempo, And sometimes it can become just a religion. y a veces el cristianismo puede llegar a ser como una religión para nosotros, It does us good to check ourselves. y es bueno que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. So we need to be first generous. Así que debemos ser en primer lugar generosos, Second, we need to be forgiving. en segundo lugar debemos ser perdonar. Actually, in Liverpool, some years ago, De hecho, en Liverpool hace unos años a young black boy was murdered. un joven negro fue asesinado. And everybody was so angry. Y todos están ahí tan enfadados This sweet little boy was murdered. de que este dulce joven había sido asesinado. But the family were Christians. Pero la familia eran creyentes. And the first thing his mother said on the news, Y la primera cosa que dijo la madre en las noticias, we forgive the murderers. dijo, nosotros perdonamos a los asesinos. Everybody thought she was mad. Y todo el mundo pensó que estaba loca, The world wants justice, porque el mundo quiere justicia. and they are very aggressive. We want justice. Y son muy agresivos, queremos justicia. But Jesus said, I am your justice. Pero Jesús dijo, yo soy You vuestra just- justicia. You love the people, forgive them, and I will repay. Vosotros concentrados en amar a las personas y yo realmente daré el pago. And the next thing that we need to have is these transparent lives. Y la siguiente cosa que necesitamos tener es esa vida transparente. We need to be open with people. Necesitamos ser abiertos hacia las personas. I would say don't be open with everybody, Yo no diría que te abrieras a todo el mundo, but the things in our lives which are wrong, pero las cosas que están en nuestra vida que están equivocadas, we need to share with a close brother or sister. necesitamos de alguna manera compartirlas con un hermano cercano o una hermana cercana. It's so that people don't look into this dirty glass. Y así, de forma que las personas no vean en este vaso que somos sucios. Transparency is what makes Jesus visible. La transparencia es lo que que, Sorry. sí, que ser transparente es lo que hace ver a Jesús, o lo que muestra a Jesús. And something we know, in the world, if we need money, we keep it.
Algo que sabemos en este mundo es que si queremos dinero, pues lo ahorramos. In the kingdom, you give it away. En el mundo, en el reino, lo que hacemos es darlo. In the world, they want justice. En el mundo quieren justicia, But us, like the little boy's mother, we Pero- need to forgive. pero nosotros, como la madre de ese joven, necesitamos perdonar. So we get back to the desolate place. Así que volvemos a este lugar desolado, pequeño, desolado, que vemos aquí en los evangelios. So instead of teaching them to fight, he feeds the people. Así que Jesús vemos ahí que en vez de enseñarles a luchar, lo que hizo fue alimentarlos. Because he wants them to know that love is what's going to win the war. Porque Él quería hacerles ver que el amor era lo que iba a vencer, lo que iba a ganar la guerra. And when they say that these people are hungry, feed them. Y cuando Él les dijo a sus discípulos, estas personas están hambrientas, alimentarles. Jesus says, you feed them. Jesús les dijo, vosotros, alimentarles. Because he was showing them what they have to do. Porque le estaba mostrando a sus discípulos lo que ellos tenían que hacer. Now, the Ephesians chapter 4, Ahora, en Efesios capítulo 4, if you come from NCMI, you know, the church group. Así. Si tú vinieras, por ejemplo, de este grupo que yo vengo, que se llama MCI, sí. Este grupo que os hablaba antes, ¿no? Ahora mismo International, what is it? International? International Team of Apostolic Men. Sí, este grupo internacional que tiene en muchas iglesias, ¿no? Que se reúnen para ayudar a otras iglesias, ¿sí? And we had a lot of teaching from them. Y nosotros hemos recibido mucha enseñanza de todas estas personas que forman parte de este grupo. And this Ephesians chapter 4 would very often come into the teaching. Y Efesios capítulo 4 muy a menudo son enseñadas por ellos. Because it's all about the priesthood of believers. Porque se habla acerca del sacerdocio en Efesios 4. Ephesians 4, it's about the priesthood of all believers. Sí, que ahí se habla del sacerdocio de todos los creyentes. So it's not just a pastor and people. Que no se trata tan solo de un pastor y personas. The pastor needs to teach them how to pastor other people. El pastor necesita enseñar a los oyentes cómo pastorear a otras personas. And the same with the others, the teacher and the evangelist. Y lo mismo que con los otros ministerios que aparecen ahí, el maestro, el evangelista. They need to teach the other people how to do those things. Ellos necesitan enseñar a otras personas a cómo hacer esas mismas cosas, esos mismos ministerios. To equip the church para equipar a la iglesia for the works of the ministry. Para la obra del ministerio. That's what Jesus was doing here, showing them that they have to do it. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo aquí en este capítulo, mostrándole a ellos lo que tenían que hacer, a sus discípulos. Do we see that compassion that Jesus had? ¿Vemos nosotros esa compasión que Jesús tenía? Like when Jesus was in Matthew's Gospel, he was pronouncing woes. Como en el Evangelio de Mateo, Jesús está pronunciando ayes, ¿no? Ay. Yeah. I think to say that Jesus was angry. You said, sorry, repeat. I said to think that Jesus was angry. Y pensar que ahí Jesús estaba enfadado. Is only part of it. Solamente es parte de ello. He was so sad. Él estaba tan triste. Because he had such compassion on his people. Porque él tenía tanta compasión por su pueblo.
because they had missed God's time of visitation. Porque habían fallado en entender el tiempo de su visitación. And that filled him with sadness for those people. Y eso lo llenó de tristeza por esas personas. I've done this. So, a New Testament church leader Así que un líder del Nuevo Testamento must learn to have that compassion that Jesus had. debe aprender a tener esa compasión que Jesús tuvo. Because in Africa, Porque en África, where we came from, de donde venimos, there were many African leaders había muchos líderes africanos who had been very strongly influenced que habían sido fuertemente influenciados by tribal leadership. por el liderazgo de las tribus. And even though they had the love of God in them, Y aún cuando tenían el amor de Dios en ellos, it would take a lot of teaching for them to realize to be gentle, to be loving. sí, pero aún se requería de mucha enseñanza hacia ellos para que llegaran a ser amables y amorosos. So I come to the final point. Así que llego al punto final. If we lack this compassion, Así que si nosotros no tenemos no tenemos esa compasión, and this was the challenge for me, y este era el desafío para mí, I realized maybe I'd lost my compassion. yo me di cuenta de que casi pierdo toda mi compasión, And maybe I'm not so willing y quizás no sea no esté tan dispuesto, and to love people like God, we need to be willing. de amar a las personas como Dios lo hace, como Cristo lo hace. Debemos estar dispuestos a hacerlo. But even if we say to Jesus, Pero aún si decimos a Jesús, I'm willing to be made willing, yo estoy dispuesto a que me hagas estar dispuesto. God can turn that around. Dios puede obrar ahí. So there shouldn't be any losers in God. Even if we are lacking compassion, lacking God's love, we need to ask God for it. Sorry, too much. No deberíamos ser unos perdedores en Dios, aún cuando necesitamos compasión, necesitamos estar dispuestos a ir a Dios para recibirla. And I finished. Y he terminado con eso. Amen. Amén. Amen. Thank you. Muy bien. Amén.